Los niños frente al mundo. Paula y Pedrito. Paula vivía en un país donde una reina, engreída y prepotente, decidió educar a los jóvenes del lugar, según dijo, para proteger sus derechos como individuos libres. Para ello, creó un comité dirigido por ella misma que se ocuparía de hacer cumplir las nuevas normas que todos debían acatar. Aprobaron leyes que prohíben a los padres ponerles ningún tipo de limitaciones, bajo pena de cárcel, para estos si se negaban a dejarlos hacer cualquier cosa que los jóvenes desearan hacer. Paula se levantó temprano para ir a la escuela. Era una niña muy responsable y trabajadora, y solía cuidar de sus hermanos. Le encantaba ir al bosque en busca de moras para que su madre les hiciera aquellos riquísimos pasteles que gustaban tanto a la familia. Habían ido numerosas veces juntos a ese bosque a recolectar las moras cuando éstas estaban maduras, y su madre le había enseñado a hacer mermelada de ellas. Ese día estaba decidida a ir al bosque después de las clases, y así lo comunicó en casa para que su madre no se preocupase al ver su tardanza después del colegio. Pero a su madre no le gustaba nada que ella fuese sola al bosque. Temía que le ocurriese algún accidente y no tuviese forma de avisar si se encontraba en peligro. Recordó las nuevas normas de la reina y no pudo pedir a su hija que se quedara en casa, por lo que después de pensarlo mucho, dijo: «Está bien, pero llévate a Pedrito contigo». Paula aceptó a regañadientes, porque Pedrito se despistaba con facilidad y no le dejaba quitar el ojo de encima, ni por un momento. Se pasaba el rato detrás de él para que no se perdiera, intentando que la obedeciera, cosa que no le resultaba nada fácil, debido a lo revoltoso que era y a su temprana edad. Aún así, como era una niña muy responsable, se llevó a su hermano Pedrito con ella y se adentraron en el bosque. Pedrito corría sin parar y Paula tuvo que llamarle la atención varias veces para que no se moviera de su lado. Al llegar a una zona donde el bosque empezaba a espesar, se detuvieron. Estaba lleno de zarzas y éstas cargadas de moras maduras y deliciosas. Ambos corrieron hacia ellas y comenzaron a recogerlas para los pasteles de la familia. Pedrito comía más que cogía, pero Paula no dejaba de recoger y pronto tuvo la cesta llena. Cuando los niños estaban a punto de irse, se encontraron con un pequeño hombrecillo con un sombrero de copa negro, sentado sobre un tronco, llorando desconsoladamente, y le preguntaron qué le ocurría. Este les contó que había perdido su varita mágica que le permitía volver a su casa, el bosque encantado, y les pidió si le podían ayudar a buscarla. «Claro», respondió Pedrito inmediatamente, sin pensar en las consecuencias de su decisión. Paula no quería quedarse. Estaba empezando a oscurecer y temía que se le hiciera de noche en el camino de vuelta. Y por alguna razón que incluso a la niña se le escapaba, no sentía demasiada confianza por aquel hombrecillo salido de no se sabía dónde. Así que exclamó: «Lo siento, señor, pero no podemos ayudarle. Tenemos que volver ya, ¿verdad, Pedrito?», dijo, intentando recibir una respuesta afirmativa por parte de su joven acompañante. Pedrito, fascinado por las palabras del hombrecillo, contestó: «No seas así, ayudémosle a encontrar su varita mágica y luego nos vamos». Era demasiado joven e ingenuo
para darse cuenta de que podían estar corriendo un grave peligro si se quedaban. El hombrecillo, viendo que no podía convencer a Paula, cogió a Pedrito del brazo con todas sus fuerzas y tiró de él intentando apartarlo de su hermana y arrastrándolo para adentrarse con él en el bosque, mientras éste gritaba: «¡Suélteme! ¡Suéltame! ¡Maldito, suéltame!». Pataleó y pataleó, pero el hombre no le soltaba, hasta que Paula, que llevaba un palo en las manos que usaba para apartar las zarzas, arremetió contra él el hombrecillo con todas sus fuerzas, una y otra vez, hasta que el niño consiguió soltarse y ambos empezaron a correr hasta llegar a su casa sin mirar atrás ni una sola vez. Al llegar a su casa, Paula explicó lo sucedido a su madre, deshecha en lágrimas y con el corazón encogido del susto. Su madre la tomó en sus brazos, diciéndole los motivos por los cuales no pudo retenerla en casa ese día y los miedos que sintió cuando ella le contó sus intenciones de ir al bosque sola. La madre de Paula lloraba pidiéndoles perdón a sus hijos por no haber sabido protegerlos de sus decisiones inexpertas, y les confesó que tenía tanto miedo a que la reina los apartara de ella que no supo prevenirles de los peligros que les podían acechar. Todos aprendieron una gran lección ese día. La madre de Paula dejó de hacer caso a los mandatos de la reina y se asoció con otros padres para luchar por sus derechos y por la auténtica protección de sus hijos. Como madre amorosa, les explicaba todo a sus hijos para que ellos supieran qué estaba sucediendo en cada momento y así prevenirlos de los peligros con los que se podían encontrar. Paula nunca más fue al bosque sola y siempre preguntaba a su madre qué debía hacer ante cualquier cosa que le pasara por la cabeza. Pedrito no volvió a desobedecer a su hermana mayor nunca más.